Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que podamos buscar Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Vamos a ver un poquito de la victoria que Dios le dio al pueblo israelita en la conquista de la tierra prometida, conquistando Jericó. Pero inmediatamente después de Jericó sufren una derrota. Y hermanos, esta lección que vamos nosotros a aprender acá, hermanos, es una lección que tiene un valor enorme para cada uno de nosotros. Quisiera yo meditar en cuanto al pecado de Acán. Oiga bien, el pecado de Acán, que era un israelita que iba con el pueblo de Dios. Pero el diablo lo tentó, hermanos, cometió un error garrafal, sacudió eso a todo Israel y el Señor tomó decisiones: yo ya no voy a estar con ustedes. Hermano, qué cosa más terrible. Así que vamos, hermanos, a estudiar esta historia y vamos a leer en Josué capítulo 7. Comencemos a leer desde el versículo 1 y dice la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema es algo que está maldito. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No se encendió solamente contra Acán, sino que contra todo el pueblo de Dios. Vean los alcances, hermanos, de nuestros errores. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Jai era la otra ciudad que tenían que conquistar porque ya habían conquistado Jericó. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé.
Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hasta ahí nomás, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. El pueblo de Dios y el ejército capitaneado por Josué milagrosamente cruzaron el río Jordán, porque el Señor lo partió en dos y ese pueblo pasa en seco. El objetivo que tenía ese pueblo al pasar el río Jordán era que iban a llegar, hermanos, conquistar toda la tierra prometida. Recuerdan ustedes que el Señor ya les había dado esa tierra por heredar. Ellos por medio de la fe tenían que tomar esa tierra. Así que el objetivo era tomar toda la tierra prometida, porque estaba el pueblo de Dios contando con el apoyo y con el respaldo decidido del Señor. Así que, hablando, hermanos, del primer objetivo que ellos tenían en la ruta, era, hermanos, conquistar la ciudad de Jericó. Y hacia ese lugar, hermanos, comenzaron a dirigirse. Pero antes de que los ejércitos llegaran a la ciudad de Jericó, entre la ciudad de Jericó y entre el ejército de Josué pasa algo maravilloso, hermanos. Un personaje, un varón, un ángel de Dios, con la espada desenvainada se paró entre Jericó y el ejército de Jehová. Y cuando Josué vio a ese personaje, corrió hacia él y le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o eres tú de los enemigos? Ese personaje, hermanos, le contestó diciéndole: yo vengo como príncipe de los ejércitos de Jehová, gloria a Dios. Vengo como príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces, Josué, hermanos, cuando escuchó esas palabras, algo le reveló adentro a Josué, de que ese que estaba allí no era sencillamente un ángel, de manera que él se postra en el suelo y comienza a adorar a ese personaje. Ese personaje, hermanos, no rechazó la adoración. Al no rechazar la adoración, hermanos, ¿quién era ese personaje? Ese personaje, hermanos, era nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, hermanos, hizo una cantidad de apariciones en el Antiguo Testamento, lo que se ha conocido, hermanos, como una teofanía, o sea, una aparición transitoria, pasajera del Señor, una revelación que el Señor en ese momento le quiere dar a alguien de su divinidad. Entonces el Señor lo hace, y así lo hizo entonces, hermanos, que con este hombre llamado Josué. Así que, hermanos, si el Señor Jesús estaba al frente del ejército de Jehová, que era el ejército de Israel, habría, hermanos, posibilidad de alguna derrota en el camino. No había posibilidad. El Señor en el capítulo 1 había hablado con tanta seguridad y les había dicho: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, Josué. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Con esa seguridad el Señor les había hablado. Así que no había, hermanos, posibilidad de ninguna derrota. Por una razón, hermanos: si el Señor estaba adelante de los ejércitos, ¿qué nos dice Éxodo capítulo 14, versículo 14? Éxodo 14:14, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice ahí la Escritura: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
La verdad que ese pueblo israelita, cuando fueron a pelear allá a Jericó, ese pueblo, hermanos, estuvo tranquilo. Esos ejércitos estuvieron tranquilos. ¿Por qué estuvieron tranquilos? Porque lo único que hicieron fue, hermanos, darle 7 vueltas durante 7 días a la ciudad de Jericó, y el último día fue un poco más fatigadito, porque ese día dieron 7 vueltas, hermanos, en solamente ese 7º día. Y hermanos amados, esos muros cayeron, los muros de Jericó habían caído, porque hermanos, ¿quién iba adelante peleando esas batallas? Iba, hermanos, el Señor Jesús peleando esas batallas. Entonces vemos a Josué, que él, hermanos, comienza a ver hacia adelante y empieza él a movilizar sus ejércitos otra vez para entrar, hermanos, para comenzar, hermanos, a movilizarse hacia el interior de la tierra prometida. Ellos iban para allá, hermanos, iban buscando la próxima ciudad. Este ejército, con esa victoria que habían logrado y viendo cómo por medio de la fe habían caído los muros de Jericó, la moral del ejército estaba muy en alto. Y oiga lo que les voy a decir, hermanos, si les sirve para su vida espiritual. La presencia continua de Dios iba con ellos. La presencia continua del Señor iba con el pueblo de Dios. Así que el próximo objetivo era una ciudad que se llamaba Hai, H-A-I. Así se llamaba esa ciudad. Josué envía espías para ver qué información los espías le podían traer. Ellos van y comienzan a darse cuenta de que eran unos pocos, decían los espías, y le recomendaron al regreso a Josué, diciéndole: Josué, no vayas a fatigar al pueblo, vas a enviar solamente unos pocos nada más, envía unos 2 o unos 3,000 hombres. ¿Para qué vas a mandar 30, 40,000? Lo vas a fatigar, esa ciudad es demasiado pequeña. Así que Josué hace caso a esa sugerencia y envía, hermanos, a muy pocos soldados. Pero cuando se enfrentan con los de Hai, hermanos, comienzan a prevalecer contra el pueblo israelita, y ellos empiezan a huir, empiezan a darse cuenta de la presión que ejercía el ejército de Hai. Y comienzan ellos, hermanos, a huir y a huir y a huir. Y claro, hermanos, perdieron 36 hombres. Hermanos, el pueblo estaba completamente desanimado. Y cuando Josué supo eso, él se rasgó las vestiduras y se fue, hermanos, de rodillas, postrando su rostro en tierra. Y ahí comenzó, hermanos, a buscar a Dios. Vea la oración de esta gente, hermanos, porque yo creo que quizás como al mediodía o a las 2 de la tarde, Josué se fue, hermanos, a orar delante del Señor para buscar respuesta. ¿Por qué? De la derrota. Y ya la noche había caído. Vean, hermanos, qué tremendo eso. O sea que prevaleció orando toda la tarde y parte de la noche orando a Dios, y al final de su oración le dice Josué al Señor: Señor, ¿por qué nos hiciste tú que cruzáramos el río Jordán para recibir la derrota de los amorreos? ¿Por qué has hecho eso, Señor? Bien hubiéramos quedado nosotros al otro lado del río Jordán. Entonces el Señor, hermanos, le responde al pueblo con las palabras que están en Josué capítulo 7, versículo 11. Vea, hermano, lo que dice ahí la palabra de Dios. El versículo 11 nos dice claramente, hermanos: Israel ha pecado. Israel ha pecado. ¿Será un buen negocio ese para los hijos de Dios, hermano?
hermanos, de ninguna manera. Entonces, cuando el pecado entra en el campamento, miren, hermanos, el Señor comienza a retirar las bendiciones. El Señor suspende las bendiciones que tenía para ese pueblo. ¿Qué habrá hecho ese varón de guerra que estaba con la espada desenvainada y que le había dado la victoria allá en Jericó al pueblo de Dios? ¿Qué habrá hecho ese varón de guerra? ¿Qué se les imagina a ustedes, hermanos, que habrá hecho? Yo creo que si él tenía la espada desenvainada, la vuelve a meter en su vaina por las palabras, hermanos, que el Señor le dijo al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ¿quién es el que había pecado? Según la lectura que tuvimos. Un hombre que se llamaba Acán. Él, hermanos, había pecado. No era todo Israel, sino que era un hombre nada más. Solamente uno había pecado, pero había turbado a todo el campamento. Así que era Acán el que había entonces pecado. ¿Y cuál era el pecado de él? Ahí está, hermanos, en Josué capítulo 7, versículo 11. Vean, hermanos, el pecado que habían ellos cometido. Y es que Acán había, hermanos, visto los despojos de Jericó. Y le pareció que esos despojos que estaban ahí tenían un grande valor, hermanos, tenían un grande valor. Todo eso que estaba ahí significaba dinero, pero Dios había dicho, ustedes no me van a agarrar nada porque eso es del anatema, todo es maldito, no lo vayan a tomar, yo no lo quiero que ustedes lo tomen entre sus cosas. Entonces el pueblo comenzó, hermanos, a obedecer. Pero Acán, hermanos, no lo hizo. Él no obedeció a ese mandato del Señor. Así que en el versículo 21, o sea, hermanos, en Josué 7:21, ahí está claramente lo que Acán había tomado. O sea, lo que había sustraído, que era prohibido que ellos lo pudieran tomar. Y dice ahí, hermanos, el versículo 21, de que había un manto babilónico, dice, muy bueno, dice la palabra del Señor. O sea que tenía, hermanos, grande valor. Pudiera ser que perteneciese a uno de esos grandes reyes. Pero, hermanos, este hombre lo vio, lo agarró y lo guardó entre sus enseres. Pero no solamente eso, sino que 200 siclos de plata y un lingote de oro también. O sea, hermano, todo esto tenía valor y Acán agarra todo eso, lo esconde quizás en una carreta, se lo lleva, hermanos, para el campamento y estando ahí en el campamento lo entierra ahí, hermanos, en su tienda, y él creyó de que todo había pasado desapercibido. Hermanos, ante este pecado, el Señor había dicho, es que lo que pasa es que Israel ha pecado. Y yo quisiera, hermanos, que veamos en la Sagrada Escritura los resultados de este pecado. Vamos a ver siempre, hermanos, en Josué capítulo 7. Dice la palabra del Señor. Ya les voy a dar algún versículo o algunos versículos de la palabra. Pero el resultado, hermanos, de ese pecado, oiga bien, de ese pecado fue de que todo Israel comenzó, hermanos, a sufrir. Todo Israel, no solo Acán, todo Israel, hermanos, todo Israel. Así que cuando nosotros vemos que por el pecado de una persona, los que le rodean, hermanos, comienzan a sufrir. Eso es una verdad, hermanos, en la familia. Esa es una verdad en una iglesia. Esa es una verdad, hermanos, en las naciones. Esa es una verdad en una empresa.
Esa es la verdad en un departamento de la iglesia. Aun cuando la gloria de Dios, hermanos, se manifieste en la iglesia, pero en un departamento de la iglesia, el líder, hermanos, anda mal con Dios, hermano, lo que él tiene bajo su cobertura va a sufrir. ¿Me entiende usted eso? Va a sufrir. Si no, recordémonos el caso de Jonás. Jonás fue un hombre, era un gran profeta de Dios, que el Señor le dijo a Jonás: Jonás, yo tengo una carga y tengo una pasión por esa gente de Nínive. Esa gente está perdida. Esa gente va camino a la condenación. Yo quiero que tú vayas, Jonás, y vayas a predicarle a esa gente de Nínive. Hermanos, Jonás comienza a resistir ese mandato del Señor. Y yo creo que no le dijo nada al Señor, pero habrá dicho: ¿y qué le pasa al Señor que me está diciendo que vaya donde esos impíos? ¿Acaso esos no son los que han atacado al pueblo de Dios y le han dado tanto dolor de cabeza al pueblo de Dios? Y el Señor quiere que yo vaya. O sea que quizás Jonás estaba odiando a ese tipo de gente y ahora quiere el Señor de que yo vaya y les predique la palabra de Dios. Entonces Jonás, hermanos, toma una decisión, que en lugar de ir a Nínive, agarra camino opuesto y se va para Tarsis. Compra su boleto en el barco, se monta en el barco, que se consiga el Señor a otro profeta, porque yo no voy a ese lugar. Hermanos, el Señor empieza a llenarse de ira. Y comienza, hermanos, a tomar el Señor pues sus decisiones en cuanto a la decisión que había tomado este profeta Jonás. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que hizo el Señor? Porque el Señor, hermanos, siempre se va a salir con la suya. En el camino, cuando él iba en ese barco, iba quizás feliz, iba silbando con las piernas cruzadas y quizás, hermano, a saber, gozando de la buena vida y de la brisa del mar, hermanos. El Señor le levanta 3 enemigos a este hombre. Precisamente, hermano, por la desobediencia. Y esos 3 enemigos comenzaron a presentarse. El primero, hermano, fue una tempestad que comenzó a levantarse en ese lugar, en esa embarcación. Esa embarcación crujía. Esos marineros, hermanos, decían: quizás nunca hemos tenido semejante furia de tempestad como la estamos conociendo ahora. Todo el mundo estaba afligido, completamente afligido. Y el Señor levanta esa tormenta tan terrible y duró un día, otro día, otro día, otro día, y parece que la cosa no se calmaba, no se calmaba. Así que el Señor le levanta a ese primer enemigo, como quien dice: Jonás, decime para dónde vas, a dónde es que te dirigís. Y no solamente eso, sino que levanta un segundo enemigo. ¿Cuál es ese segundo enemigo? Hermanos, los marineros. Porque ellos comenzaron a darse cuenta: hombre, ¿y qué es esto? Ellos eran expertos en el mar. Nunca ha pasado algo así. Así que realmente vamos a averiguar por qué esta desgracia nos está rodeando. Y en aquel entonces, hermanos, utilizaban un método que ahora ya no se usa en el Nuevo Testamento. Se usó una vez, hermanos, pero ya no se volvió a utilizar. Y era, hermanos, que echaron suertes para ver quién era, hermanos, el culpable y por qué, hermanos, la tormenta había llegado en ese momento. Así que la suerte le cayó a Jonás, hermanos. Qué cosa más terrible. El Señor, hermanos, manejando los dados, manejando los resultados para que le cayera sobre este hombre. A saber, hermanos, si era un palo que le daban vuelta con una flecha, y el Señor hace que la flecha quede exactamente señalando quizás a Jonás.
Hermanos, y estos marineros le decían, ¿por qué nos has hecho esto? Dime quién eres. Y entonces él tuvo que confesar, yo soy un hombre que estoy en desobediencia y que ando huyendo del mandato de Dios. ¿Qué vamos a hacer para que esto se calme? Bueno, de Jonás salió, hermanos, mire, ¿por qué no me echan al mar? Sí, te vamos a echar al mar. Y lo agarraron, hermanos, de pies y manos, y después de unas 3 mecidas, este hombre, hermanos, fue a parar al mar, y hermanos, comenzó a hacerse una gran bonanza en ese lugar. Habrá dicho Jonás, hombre, me han tirado a 2 millas de la playa, voy a poder regresar quizás para otra vez a la playa, y voy a embarcarme otra vez. Hermanos, el Señor le había preparado un tercer enemigo, y ese tercer enemigo era un pez, hermanos, gigante, que se lo tragó entero a este hombre. Hermanos, qué cosa más terrible. A lo que yo quiero llegar, hermanos, es: ¿por qué los marineros estaban siendo atacados? Ellos eran inocentes, aunque eran impíos, pero eran inocentes de todo. ¿Por qué estaban siendo atacados? Dígame. Porque ahí, hermanos, estaba Jonás el desobediente. Porque ahí estaba Jonás el desobediente. Entonces, cuando el Señor reprende a Jonás, los demás estaban, hermanos, siendo afectados. Nosotros, hermanos, tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender estas cosas. ¿Cuál es la cobertura, hermanos? ¿O a qué le da usted cobertura, hermano, en las cosas de Dios o en las cosas de la vida? Como padre, usted da cobertura a su familia. Amén. Por eso, hermano, es que cuando una persona falla, por eso es, hermano, que a veces yo he escuchado, hace décadas me decía una persona que andaba vendiendo drogas: mire, hermano, me dice, yo voy a hacer mucho dinero con esto, pero a que yo me pudra en la cárcel, yo voy a dejar a mis hijos, pero bien establecidos. ¿Cómo es posible eso, hermano? Lo que está haciendo este hombre es que está abriendo las puertas. Porque, hermano, si un padre, si bien es cierto, es la autoridad de la casa, pero oiga bien, hermano, un padre es la puerta por donde pueden entrar las bendiciones más grandes a un hogar, o pueden entrar las maldiciones más grandes a un hogar. Puede que haya padre o madre de familia que quiera meterse en la perversidad del sexo. Yo me voy a meter en el homosexualismo, pero yo voy a guardar a mis hijos de esto. Ellos no lo van a saber. Lo que usted no sabe es de que el mismo espíritu que atacó al padre va a atacar a los hijos. No se salvan de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la cobertura, amén. Entonces, si yo cometo errores, el Señor va a atacar a aquello, hermano, que está bajo mi jurisdicción, amén. El enemigo lo va a atacar. Eso es así en una empresa, eso es así en una iglesia, eso es así en una familia, eso es así, hermanos, en una nación. Va a haber, hermanos, maldición. Así que nosotros, hermanos, tenemos que calcular todas estas cosas. Entonces, ¿cuáles fueron, hermanos, los resultados del pecado de Acán con respecto a Israel? ¿Cuáles fueron? Yo quiero hablarles de 3, hermanos, de 3 resultados o 3 consecuencias. En este caso, cuando peca Acán dentro del campamento de Israel, hermanos, todo Israel comienza, hermanos, a sufrir. Todo Israel comienza a sufrir. Y yo creo que por ahí en alguna porción de la Escritura está eso, de que todo el pueblo de Dios comienza, hermano, a ser turbado precisamente por eso. Ahora, ¿por qué, hermanos, perdieron 36 hombres y salieron huyendo y Jai los seguía y los seguía? ¿Por qué perdieron la batalla? Por el pecado de Acán.
por el pecado de Acán. Por eso perdieron la batalla. Así que, hermanos, por el pecado de uno, hermanos, toda una nación sufre, hermanos. Pero que esta es una realidad la cual, hermanos, tiene que quedar grabada en nuestro corazón. Ahora, leamos Josué 7, versículo 12. Vean, hermanos, otra consecuencia de ese pecado de Acán, en el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Hermanos, qué terrible. O sea que la segunda consecuencia del pecado, según este versículo, es que todo Israel, no solo acá, todo Israel no le iba a poder hacer frente a los enemigos. Hermanos, esto a mí me asusta un poco porque no solamente son los enemigos, hermanos, terrenales, los enemigos de carne y hueso, pero hermanos amados, ¿qué vamos a hacer cuando las potencias del infierno quieran levantarse contra usted? ¿Qué va a hacer? Dígame. ¿Cómo se puede salir adelante de esto? Ante los ataques, hermanos, del maligno, usted no puede hacer absolutamente nada. Pareciera de que usted está como condenada o condenado al fracaso completo y total. Hermanos, por lo que dice aquí la palabra del Señor. Los resultados, hermanos, son, según el versículo 12, Israel, no le vas a poder hacer frente a tus enemigos, sino que delante de ellos tú volverás la espalda. Hermanos, para vivir en la vida derrota tras derrota, derrota tras derrota, ¿valdrá la pena pecar, hermanos? Claro que no. Pero en este versículo 12 también, hermanos, vemos otro resultado. Está en el versículo 12, siempre al final, que dice, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, y oiga lo que dice la palabra, ni estaré más con vosotros. Ya no voy a estar más con nosotros. Hermanos, una cosa que nosotros tenemos que tener claro es de que el pecado aleja de Dios. Y no me puedo acercar a Dios. Y hay un muro, hay, hermanos, una muralla que a nosotros nos divide entre nosotros y Dios, precisamente, hermanos, por el pecado. Si no, vayámonos a Isaías capítulo 59, veamos el versículo 1 y el versículo 2, ¿qué nos dice Isaías capítulo 59, 1 y 2? Aquí lo que está diciendo aquí Josué, el Señor dice, ya no voy a estar con ustedes, pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hermanos, qué bendición más linda. Pero vea lo que dice el versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, ¿para qué quiero yo la vida cristiana entonces? ¿Para qué buscar a Dios, hermano? ¿Para qué me estoy engañando yo a mí mismo, hermanos? Creyendo de que Dios está conmigo, pero hermanos, hay una terrible barrera que se ha levantado y yo la he levantado precisamente por el pecado. Ahora, hermanos, hay una cosa muy linda en el versículo 12. Al final del versículo 12 del capítulo 7 de Josué, vean, hermanos, lo que dice ahí la Sagrada Escritura. No estaré más con vosotros al final, oiga, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros.
si no destruyeres, ese si no, hermanos, vea qué condicionado está esto. Yo los quiero seguir bendiciendo, pero ahí está ese Acán. Si tú no lo destruyes, yo ya no voy a estar contigo. Entonces, hermanos, el Señor, Josué empieza, hermanos, vea la forma como averigua las cosas. La forma como la averigua, hermanos, yo creo que está en el versículo 1, bien interesante, hermanos. Fíjese, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, oiga, de la tribu de Judá tomó del anatema. Entonces manda a traer a la tribu de Judá. Aquí hay pecado. Hay pecado. Aquí en la tribu de Judá hay pecado. Y como estaban compuestas de familias, entonces, hermanos, pareciera que la suerte cayó sobre una familia. Manda a llamar a esa familia. ¿Quién de ustedes ha pecado? Yo, a saber quién, Señor. A saber, yo no he sido, ¿verdad? Y entonces, hermanos, echan suertes y, hermanos, la suerte cae en una casa. Y entonces manda a llamar a los varones y tiran otra vez la suerte, hermanos, y le cae al pobre Acán. ¿Quién se va a librar del Señor, hermano? ¿Quién se va a librar del Señor? Imagínense. Entonces, ¿cómo podrían, hermanos, entonces traer otra vez la bendición de Dios al lado del pueblo israelita? Porque el pueblo israelita, hermanos, tenía una misión: conquistar la tierra prometida. ¿Cómo podían recuperar la bendición del cielo? Entonces, hermanos, el Señor les decía: tienen que deshacerse de ese hombre que está ahí. En medio de ustedes hay un anatema. Hay que destruirlo. Y si lo destruyen, yo otra vez voy a comenzar a bendecirlos a ustedes. Entonces, ¿qué dice Josué 7:20? Veamos el versículo 20, vea lo que dice la palabra del Señor. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así, y así, y así he hecho. Vean, hermanos, cómo él comienza a confesar y lo está haciendo de todo corazón. Pero el versículo 21, hermanos, los métodos son bastante duros, lo era en el Antiguo Testamento. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Vea qué cosa más terrible. ¿Qué dice el versículo 26, hermanos? Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy, posiblemente como un monumento recordatorio de lo que le pasó a Acán. Y oiga, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Y el Señor se volvió de su ira. O sea, la ira de Dios comienza a aplacarse. ¿Y por qué se había aplacado, hermanos y hermanas? ¿Por qué se había aplacado? Porque habían quitado, hermanos, al anatema de en medio de Israel. Y ahora, hermanos, dice la palabra: y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Y el versículo 8, vea cómo empieza con el versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube contra Jai. Gloria a Dios. O sea, hermanos, de que los estaba animando otra vez a la guerra, porque, hermanos, ya no había pecado, ya no había división, ya no había nada. Entonces, hermanos, ahora podían libremente, hermanos, Josué ordenar la movilización del ejército, y ahora otra vez llegaban, hermanos, con el respaldo de Dios a esa guerra, una guerra, hermanos, que ganaron. Y desde ahí, hermanos, siguieron las victorias, hasta que lograron
conseguir la tierra prometida para Israel. Esta historia, hermanos, nos deja 5 lecciones, que solamente se las voy a mencionar, hermanos. Son 5 lecciones muy lindas. Dios, oiga bien, tiene propósitos con cada uno de nosotros. Pero esos propósitos Dios los puede aplazar precisamente por el pecado. Dios tiene algo, hermano y hermana, que mostrarle a usted. Pero esos propósitos los puede dejar el Señor a un lado, porque no está caminando bien. El día que comiences a rectificar tus caminos, yo me voy a despertar por ti otra vez. Mire que, hermanos, esto es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Así que nosotros, hermanos, podemos retrasar los propósitos de Dios precisamente porque hemos dejado entrar la desobediencia a nuestra vida. Segunda lección, hermanos, segunda lección. Cuando tú vas a la guerra, usted tiene que saber una cosa, de que el ángel de Jehová, que es Cristo, va con la espada desenvainada para pelear sus batallas. Usted va a gozar, hermanos, del respaldo divino. El ángel de Jehová va a ir con usted con la espada desenvainada para pelear sus guerras, hermanos. Yo gané la guerra. No, el Señor se la ha ganado a usted, hombre. Si usted no ha hecho casi nada, ¿verdad? Solamente portarse bien y orar al Señor. Y el Señor lo bendice a usted maravillosamente. Así que, hermanos, cuando vamos a la guerra, el Señor va con nosotros con la espada desenvainada. Tercera lección que aprendemos de esta historia, que al nomás, hermanos, Acán cometer el pecado, la bendición y el respaldo divino inmediatamente es suspendido. Inmediatamente, él no anda esperando días ni semanas, no, inmediatamente, hermanos, la bendición, el Señor la suspende. Número 4, hermanos. Si un padre o una madre pecan delante de Dios, y tal vez, hermanos, quisiera decir, si esa persona permanece en el pecado, oiga bien, si esa persona permanece en el pecado, usted va a traer tormentas a su familia. Y el enemigo le va a levantar esas tormentas. O Dios mismo se las va a levantar a usted como le pasó a Jonás. Y en quinto lugar, hermanos, una quinta lección es de que el pecador, hermanos, puede recuperar la bendición de Dios otra vez. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando se arrepiente, amén. Cuando se arrepiente, él puede volver a recuperar la bendición del cielo. Usted no se vaya a dejar de ese enemigo. Yo lo estoy repitiendo, hermanos, y es de que el trabajo, hermanos, de Cristo hoy en día, el ministerio sacerdotal del Señor, ¿cuál es en este momento? Él vive para interceder. Él está intercediendo por Israel. Él está intercediendo por la iglesia. Usted no crea, hermano y hermana, que usted está en los caminos del Señor por 10 o 20 años porque usted posiblemente es un hombre de fibra espiritual. No, hermano, el Señor está orando por usted, hombre. Él está intercediendo por usted y por eso es que usted permanece en los caminos del Señor. ¿Cuál es el trabajo y el ministerio, hermanos, destructivo del diablo hoy en día? Vive, hermanos, para acusar,
para acusar y sigue acusando. Y dice que según Apocalipsis 12:10, dice que él acusa de día y de noche a los hijos de Dios. Hermano, usted no le vaya a creer a ese enemigo. Las acusaciones, o sea, las mentiras del diablo, no se las crea, hermano, no se las crea. Por lo tanto, hermano, si usted comete fallas, sepa que si usted va, hermano y hermana, con un corazón sincero, arrepentido delante del Señor, yo quiero decirle algo, hermano, Dios a usted le va a bendecir, amén. Dios a usted le va a bendecir. En cuanto, hermano, al pecado, oiga bien, hermano, hay 4 cosas, vamos a ver si me recuerdo ahorita. En cuanto al pecado, hay 4 cosas que se deben cumplir en nuestra vida. Número 1, el pecado tiene que ser identificado. Localícelo, hermano. Localícelo. ¿Cómo es que usted ha pecado? ¿Contra quién usted ha pecado? Si es contra el prójimo, si es contra usted mismo, si es contra Dios. Localice ese pecado. Ahora, ese pecado, hermano, en segundo lugar, júzguelo. Que cuando caemos en pecado, ¿cómo lo juzga usted? Alguien que había caído en adulterio me dijo, no, hermano, si este es un desahogo biológico, hermano, me dijo, no va a creer. Imagine cómo llama el pecado horrendo. Qué terrible. El que es chambroso, mire hermano, si esta es una emisión de juicios constructivos, me dice que yo estoy haciendo nada más. ¿Cómo juzga usted el pecado, hermano? ¿Cómo lo juzga? Y mire, hermano, depende cómo usted juzga el pecado, hermano, ahí tiene usted la salida, porque yo quiero decir, vámonos hermanos a 1 Corintios capítulo 11, veamos lo que dice la palabra del Señor ahí. En cuanto a juzgar, hermanos, nuestras faltas, esta es una buena palabra. Primera de Corintios capítulo 11. Dice el versículo 31. Sí pues, bueno, comencemos con el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron. ¿Pero por qué, hermano? Porque no disciernen el cuerpo del Señor en la Santa Cena. Y el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice la palabra? Nosotros no seríamos juzgados ante el pecado. El Señor espera una cosa, ¿cómo está usted juzgando el pecado? No, dice, no, si esta es una superficialidad, no, hombre, no ha pasado nada, hombre, que no, una no es ninguna y cosas por el estilo. Cuídese porque Dios lo puede juzgar. Como usted no se está juzgando a sí mismo, como usted no se está examinando a sí mismo, como usted no está juzgando la situación como Dios quiere que la juzgue, entonces el Señor lo va a juzgar. Ahora, ¿cómo puede evitar el juicio de Dios? ¿Cómo puede entonces evitar el juicio de Dios? Usted juzgándose a sí mismo. No tiene que venir un profeta Natán a decirle, mira, no, hermano, júzguese usted a sí mismo, confróntese con esa situación, amén. Así que el pecado, hermanos, tiene que ser identificado. El pecado tiene que ser juzgado. ¿Y cómo lo juzga? Es malo, amén. Es malo lo que yo he hecho. Ha ido contra la palabra. He pecado contra el cielo y contra ti, mi Padre. Júzguelo como malo. El pecado, una vez juzgado, hermanos, como malo, confiéselo. Confiéselo, hermano. Porque si usted confiesa su pecado, hermanos, que vienen bendiciones del cielo para usted. Vea las bendiciones del hijo pródigo, hermanos.
Inmediatamente empieza el padre a bendecir a este porque él, hermanos, había confesado su pecado. Y en cuarto lugar, hermanos, el pecado, oiga bien, tiene que ser renunciado. Usted tiene que renunciar al pecado. Hay algunos que ahí tienen problemas. Señor, perdóname, Señor, por esta borrachera. Señor, perdóname por esto. Pero no renuncian, hermano, porque están pensando dentro de 15 días volver a lo mismo. Están pensando. Dice el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, hermanos, pobre Acán y pobre pueblo de Dios también, hermanos, porque fue sacudido terriblemente. Ahora, si hemos caído en errores, hermanos, Dios es misericordioso. Dios es amor y Dios nos quiere sacar, hermanos, aún de las profundidades a donde nosotros hayamos llegado, hermanos, para darnos otra vez vida y para bendecirnos nuevamente y quizás hasta para siempre, gloria al Señor. Así que aprendamos, hermanos, de esta historia de Acán, que tan tristemente, hermano, este hombre falló. Pero como eso se resolvió, el Señor comenzó a bendecir otra vez a su pueblo. Vamos, hermanos, a orar al Señor. Vamos a venir delante de la presencia del Señor. Quisiera, hermanos, en esta hora preguntar si hubieran personas que quisieran que orásemos por usted. Yo a veces tengo bastante carga, hermanos, por aquellos que el enemigo los turba posiblemente con temores, con depresiones, con abatimientos en su interior. No deje que ese enemigo le dé el segundo golpe. ¿Por qué viene el abatimiento? Quizás por las deudas, quizás por las amenazas del banco, quizás por esto, quizás por lo otro, quizás por las pérdidas, qué sé yo, hermanos, quizás por la pérdida de un ser querido también. Ese es un golpe que el enemigo pudiera traer a nuestra vida. Pero el otro golpe que el enemigo tiene, hermano, es el resultado que traen estas cosas. O sea, hay gente que quizás pierde sus negocios y ese enemigo empieza a decirle, quitaste la vida, quitaste la vida. Segundo golpe que el enemigo le quiere dar. O ahí te viene una depresión y la gente está 1, 2, 3 meses. El segundo golpe, ese segundo golpe no se lo deje dar. Amén. U otros, hermanos, tuvieron alguna experiencia en algún avión, qué sé yo, tienen 10 años de tener un temor terrible que no se les va. No se les va y no se les va. Y ahí está, hay que hacerle frente a eso, amén. Así que con ustedes estoy hablando para que, hermanos, vengamos delante de la presencia de Dios, quebrantemos ese poder del maligno, hermanos, y nosotros seamos libres. Vamos a cantar, hermano, una alabanza al Señor. Mientras usted pasa acá al altar, traiga su carga, hermano y hermana. Puestos en pie, venga acá. Vamos a cantar al Señor. Y vamos a traer, hermanos, nuestra carga delante de la presencia del Señor. Aleluya, mi Padre. Todo es posible. Gloria a tu nombre, si Señor. Puedes creer. Aleluya. Rey de gloria, te alabo y te bendigo en esta hora, Señor. Si puedes Se mueve la mano de Dios.
Vamos a cantar una vez más. Todo es posible si puedes creer. Todo Gloria al es Señor. Te alabo, Padre, en esta hora, Señor. A tu pueblo le has dado autoridad, Señor. A tu pueblo le has dado unción, oh Dios mío. A tu pueblo le has dado, Señor, el derecho de clamar delante del trono. Gloria sea tu nombre. Es posible si puedes. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, venimos delante del trono de gloria, Padre. Oh Rey amado, porque tú tienes la respuesta para mis hermanos y para mis hermanas. Mira, Señor, este canasto de peticiones, donde mi hermana y mi hermano por la fe, oh Dios mío, te expresan el dolor, el sufrimiento, los temores, la petición que necesitan para su vida. Rey de gloria, nos has animado en la Biblia, diciéndonos en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla y todo aquel que llama se le abrirá. Dios mío, en esta hora, Padre, ábrele la puerta de las bendiciones del cielo a mi hermana y a mi hermano que acude a ti, Señor, en plena certidumbre de fe, oh Rey de gloria. En esta hora, Padre, toda duda y toda incredulidad la apartamos, oh Dios mío, en medio de este ambiente, oh Rey de gloria, de manera que solamente esa fe, Padre, esté ahí, Señor. Hoy en esta hora derrama, Padre, de esa fe gloriosa en la vida de mi hermano y de mi hermana. Enemigo, venimos para reprenderte, venimos para echarte fuera en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tienes ninguna autoridad, esa autoridad te fue arrebatada, aleluya, por el Cristo, te fue arrebatada de tus manos. Jesús te venció en la cruz del Calvario, aleluya. Eres un enemigo vencido, eres una enfermedad vencida, aleluya. Eres una aflicción y una tristeza vencida. Los temores han sido vencidos, las depresiones han sido vencidas. En esta hora, aleluya, lograste el triunfo para mis hermanos en la cruz del Calvario. Así que en esta hora tomamos esa autoridad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda depresión en esta hora se va. Quebrantamos, señores, a ese enemigo. Anulamos, señores, el poder de esa depresión en el nombre de Jesús. De manera que un manto de alegría y de paz venga al corazón de mi hermana, oh Rey de gloria, en el nombre de Jesús. Esos temores, Padre, abandonan el alma de mi hermana. Esos temores, Padre, que contaminan, oh Dios, la mente, se van en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siga orando al Señor. Señor.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y sabemos que tu nombre tiene poder. Ese nombre trae salud, trae virtud, Señor. Y te damos gracias porque esta noche tú has confortado nuestro corazón, tú nos has abierto los ojos y tú has ganado esa batalla por nosotros, Señor. Ponemos nuestras cargas en tus manos, te damos gracias por habernos levantado nuestro espíritu, Señor, y porque tu Espíritu Santo permanecerá con nosotros hasta el final de nuestros días, Señor. Gracias por esta noche, por permitirnos la bendición de venir a este servicio, Señor. Llévanos a cada uno con bien a nuestros hogares, Señor, y llévanos con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.